Buenas tardes, comunidad. Tal como os dije hace un par de meses, iniciamos una trilogía de vídeos dedicados a la música y la ciencia para explicar las conexiones que esta gran materia tiene con nuestro cerebro y la importancia de su estudio en cualquier ser humano. La primera entrega la dedicamos a la música y las inteligencias múltiples. Sabéis que según la teoría de Howard Gardner, publicada en 1983, nos habla de diferentes inteligencias y una de ellas es la música. Como si una persona, un niño o un adulto no trabaja esa inteligencia, esa parte de su cerebro se queda inactiva y es como casi una especie de agujero negro que se produce neuronalmente en nuestro cerebro. Y por otro lado, como la actividad musical potencia el resto de inteligencias, como esa inteligencia musical es capaz de darle valor a la inteligencia matemática, a la inteligencia lingüística, convirtiéndose así la música en una gran materia de éxito. Hoy vamos a girar un poco y vamos a mirar desde este otro punto de vista y vamos a hablar en este caso de música y neurociencia, la relación entre la educación musical y la neurología. Nos vamos a basar en los estudios de la psicóloga Laurel Trainor, que trabaja en la Universidad de McMaster en Canadá. Esta investigadora ha hecho muchísimos estudios y ha publicado un montón de ensayos y de investigaciones en relación entre música y cerebro. Una de ellas nos habla de cuáles son las acciones que un ser humano tiene que realizar para poder hacer música. Cuando digo hacer música me refiero al hecho de tocar un instrumento o de cantar o tocar tu propio cuerpo. Para ello no tienes que ser profesional, quiero decir, todos estos beneficios de los que hablamos son independientemente de la calidad con la que tú interpretas. Evidentemente a mayor nivel, mayor complejidad neuronal a la hora de desarrollar esa labor musical, pero un niño pequeño tocando dos claves en un aula de primaria está desarrollando esas mismas partes del cerebro. Digo esto, lo de hacer música o aprender música haciendo música, por aquellas personas que se dedican a leer las biografías de los grandes compositores o hacer que sus alumnos dibujen los mapas de aquellos países donde han nacido. Me parece muy interesante, pero no estamos hablando de desarrollo neuronal tal como lo plantea Laurel Trainor. Ella nos dice, y voy a coger una chuleta porque son unas cuantas las acciones que una persona realiza cuando toca, que si una persona está interpretando música, por un lado escucha además no solo lo que ella toca, sino si toca con otras personas, escucha a los demás. Ve y lee la partitura, que como sabéis son dos acciones totalmente diferentes. Tú puedes ver la partitura, pero no interpretar el significado y el significante. Por otro lado, interpreta, o sea, pone de sí mismo aquello que hace que esa partitura interpretada por él o por ella sea totalmente diferente. Se emociona, quiero decir, le da intención emocional a eso que está tocando. También recuerda cómo lo escuchó en otras personas o cómo lo tocó anteriormente. E incluso es capaz de imaginar cómo lo va a poder tocar dentro de un rato o si lo va a repetir, cómo poder tocarlo de forma diferente. También es capaz de escuchar qué es lo que va a sonar, de anticipar ese sonido que se va a producir, ya os digo, sea con una clave, sea con tu cuerpo, sea con la voz o sea con un instrumento. Y por último, para poder hacer todo esto con sus manos o con sus cuerdas vocales, necesita un control psicomotriz. Como veis, fijaros la cantidad de acciones que un niño o una niña tiene que hacer y que tiene que controlar a la hora de hacer música en el aula. No hace falta que sea en un gran concierto y que sea solista de la orquesta sinfónica de una gran ciudad. Simplemente la música como herramienta educativa. Si eso lo pasamos, según Laurel Trainor, a espacios neuronales que se desarrollan y que se ponen en marcha a través de esta acción musical, nos damos cuenta que la música es la actividad que más partes del cerebro pone en marcha al mismo tiempo. La música es como si fuese un gran festival de fuegos artificiales en la noche y vemos que se encienden un montón de luces. Eso es lo que hace la música en nuestro cerebro. Cada una de esas acciones de las que hemos hablado antes tiene su corresponsabilidad con una parte del cerebro. Por ejemplo, se pone en marcha la corteza visual y la corteza auditiva, dos zonas del cerebro. También se pone en marcha la corteza sensorial táctil, van 3. La corteza motora y la corteza prefrontal, van 5. También se pone en marcha el cerebelo,
6. O los ganglios basales, 7. También el área del lenguaje, el área de Broca, 8. Todas las estructuras límbicas, donde están las emociones, 9. El hipocampo, 10. Y los lóbulos parietales, 11. Cuando hacemos música, independientemente de la calidad de esa música y de los años que llevemos tocando, hay 11 partes de nuestro cerebro que se ponen activas para poder realizar esa acción. La música de esa forma se convierte como en ese gran deporte que para nuestros músculos hace que se desarrollen todos a la vez. Todos pensamos en ese deporte como la natación, que es aquella que es capaz de desarrollar nuestros miembros superiores, los miembros inferiores, la espalda, el abdominal, el pecho. Es un deporte completísimo, siempre nos han hablado de ello así. La música es exactamente igual para el cerebro. Es la acción humana que más partes activa, que más lucecitas pone en marcha en el cerebro de cualquier persona que hace música. Recordarlo de hacer música. Dicho todo esto, recordando lo que ya conté sobre la música y las inteligencias múltiples en el primer vídeo y lo que he contado en este segundo, me quedan 3 preguntas que hacer. ¿Por qué en nuestro país se está tratando a la educación musical de esta manera? ¿Por qué en nuestro país se está tratando a los docentes musicales de esta manera? Y sabiendo todo esto, ¿por qué a nuestros hijos, a nuestras hijas, en los centros de primaria y de secundaria, se les está privando de la mejor herramienta educativa de éxito? Piensen, reflexionen y después actúen en consecuencia.